Descubierto, su increíble transformación de campesina a reina en una mansión de Nueva York. La vida de Valeria había estado siempre ligada a la tierra. Desde pequeña había aprendido a labrar el campo bajo el sol ardiente de la Sierra de México, sus manos ásperas como la tierra que cultivaba. Sin embargo, lo que nadie conocía era el mundo vibrante que cobraba vida en su mente, donde los colores se entrelazaban y danzaban en lienzos que hablaban de su familia y su historia. En su casa, un mural comenzaba a tomar forma, una declaración de resistencia que reflejaba las luchas y esperanzas de aquellos a quienes amaba. Pero esta alegría era opacada por la rutina incesante de cuidar a sus hermanos y hacer frente a los prejuicios de un pueblo que no valoraba sus sueños. Ese día, el aire se sentía diferente. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, una figura inesperada apareció en el horizonte. Un curador de arte, un hombre cuyos ojos parecían buscar algo más que simples pinturas. Su presencia era un destello de oportunidad en un mundo donde Valeria solo conocía el esfuerzo diario. El momento fue fugaz, pero el impacto fue profundo. Aquellas horas pintando el mural ahora se transformaban en posibilidades. Pero, ¿qué precio tendría ese sueño? Su familia, su hogar, las risas de sus hermanos, ¿los dejaría atrás? A medida que Valeria se encontraba inmersa en esta nueva realidad neoyorquina, las luces brillantes la deslumbraban, pero cada paso que daba también intensificaba su inseguridad. Las voces en su cabeza comenzaban a chocar. Debe ser una estrella, duele dejar todo atrás. El arte que una vez fue un refugio se convertía en un campo de batalla donde su autenticidad se veía amenazada. En las noches solitarias, mientras la ciudad nunca dormía, Valeria luchaba contra su propia percepción de éxito. La presión de ser alguien la asfixiaba. A menudo se preguntaba quién era en medio de ese bullicio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaron y a cada paso sentía la brecha entre su realidad y la de aquellos que la rodeaban. La fama parecía tocar a su puerta, pero su esencia se desgastaba. ¿Qué sentido tenía ser reconocida sin ser fiel a lo que la había hecho quien era? En sus noches recordaba a su madre, sus palabras aún resonaban. Recuerda tus raíces, Valeria. Al sentir la presión de un mundo que parecía querer alterar su identidad, una sombra de angustia la acechaba. Su mente aceleraba, sus pensamientos se entrelazaban en una red de ansiedad. El dilema se volvió imperativo. Debía conformarse y adaptarse a lo que el arte comercial exigía o arriesgarlo todo por su verdad. Una sombra de desesperación se cernía sobre ella. Esa tarde, en la azotea, mientras el horizonte de Nueva York se extendía ante ella, una llamada interrumpió sus pensamientos. Un antiguo amigo del pueblo, su voz llena de nostalgia, la confrontó con recuerdos de lo que había dejado atrás. La carga de su verdad se tornaba más pesada, y Valeria sintió que el eco de sus sueños luchaba por ser escuchado en medio del ruido ensordecedor de la metrópoli. ¿Podría realmente reconciliar el amor por su familia, sus raíces, con los exaltados sueños grabados en su corazón? La respuesta se encontraba en un laberinto de emociones que aún no había explorado, pero la urgencia la empujaba a adentrarse en un terreno desconocido que podría cambiarlo todo. La mañana siguiente, Valeria despertó con la luz del sol filtrándose a través de las persianas de su pequeño apartamento. Los ruidos de la ciudad se colaban en su espacio, pero no lograron ahogar el intenso murmullo en su mente. El eco de los recuerdos y las expectativas rebotaban en su cabeza, cada uno demandando su atención, cada uno arrastrándola en direcciones antagónicas. El amor por su familia, la lucha por su identidad y el deseo de éxito. En la mesa de su cocina, un lienzo en blanco la miraba desafiantemente.
Había sido un regalo de su curador, una promesa, un recordatorio de su talento, pero en ese momento se sentía como un recordatorio de su confusión. Con ansiedad, recogió su pincel y comenzó a trazar líneas erráticas que reflejaban su agitación interna. Pero a medida que las formas empezaban a surgir, también lo hacía a una claridad inusitada. Hazañas artísticas enumeraban la resistencia y los sueños, imágenes de su niñez intercaladas con su actualidad neoyorquina. Sin embargo, cada trazo la confrontaba con la decisión que debía tomar. La presión abrumadora de adaptarse al arte comercial, de convertirse en lo que otros esperaban de ella, buscaba ganarle la batalla al impulso de ser auténtica. Decidida, Valeria se dirigió a una galería donde había postulado para exponer su arte. Imaginó la posibilidad de mostrar su mural, ese que había simbolizado su hogar y su historia. Sin embargo, la fría muralla de la realidad la recibió con una metralla de críticas y cuestionamientos. ¿Cómo se atrevería a exponer imágenes de su vida campesina en un mundo tan sofisticado? Lo que importa es que la gente se sienta atraída y conmocionada, le habían dicho. Ya en la galería, mientras la multitud de artistas aspirantes y coleccionistas se movía como sombras a su alrededor, su confianza comenzaba a tambalearse. Una voz baja, interrumpiéndola, resonó detrás de ella. «Valeria, ¿no te da miedo que lo que estás haciendo sea visto como trivial?» Era Ana, una artista reconocida cuya crítica era conocida por ser incisiva. La pregunta quedó suspendida en el aire, y Valeria sintió un nudo en el estómago. En ese instante, algo en ella se encendió. Si quería ser reconocida, no podía dejar que otros definieran su arte. Debía ser un reflejo de su autenticidad, no una versión diluida para encajar en un molde. Se dio cuenta de que su historia no era trivial, era potente y merecía ser contada. Esa revelación estremecedora se convirtió en un punto de inflexión. Valeria empezó a defender su visión. Cada tiempo que alguien la cuestionaba, ella rebatía con el fervor de quien está dispuesto a luchar por su verdad. En lugar de desviarse por rutas preestablecidas, decidió explorar su propio camino. De vuelta en su apartamento, frente al lienzo, una súbita oleada de energía la invadió. Esta sería la pieza que combinaría su historia con la de Nueva York. Pintar un mural que abrazara las raíces mientras se adentraba en el futuro. Trabajó sin cesar, abstraída en un mundo donde la tristeza se convertía en expresión, donde los fantasmas de sus raíces eran honrados en cada capa de pintura. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a titilar al caer la noche, Valeria sintió que una parte de su esencia volvía a encenderse. Quizá no fuera fácil, pero el camino que había elegido prometía autenticidad, un viaje hacia el autodescubrimiento que comenzaba a afianzarse. Pero en el fondo de su mente, otro dilema acechaba. ¿Qué pasaría si aquellos que amaban nunca aceptaban el nuevo cambio en ella? La respuesta aún se ocultaba detrás de la próxima pincelada, y Valeria sabía que el momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que pensaba. ¿Podría realmente construir un puente entre su pasado y su futuro sin perderse en el camino? Valeria despertó aquella mañana con una determinación renovada. La sensación del lienzo en blanco, que había sido un recordatorio de su confusión, ahora se transformaba en una invitación a explorar. Finalmente se dio cuenta de que cada trazo que realizara era una declaración de su identidad y, por ende, su voz. La esencia de su arte debía ser una amalgama de experiencias, la vida sencilla del campo entrelazada con la frenética energía de Nueva York. La necesidad de autenticidad la llevó a desarrollar un nuevo enfoque. Durante las semanas siguientes, Valeria empezó a sumergirse de lleno en la creación de su mural. Cada día, la rutina era la misma. Despertaba, preparaba una taza de café y sin dudarlo se sentaba frente al lienzo, el cual se convirtió en un espejo de su alma. Sin embargo, la presión seguía acechando. Las voces de su familia y colegas reverberaban en su mente. Su arte debía convertirse en un activo comercial, no en un mero reflejo de su herencia cultural. En una noche en particular, junto a su mural aún en progreso, Valeria se encontró atrapada en una encrucijada. Mientras los minutos se deslizaban, cuestionó si debía adentrarse en un estilo más convencional para que su obra fuera aceptada en la galería. Esa idea la provocó un dolor punzante en el pecho. Recordó su hogar, los rosales plantados con su abuela, las risas en torno a la mesa familiar. Todos esos momentos eran el propósito fundamental de su arte. ¿Por qué entonces sentía que debía despojarse de su historia? Una tarde, después de varias horas de reflexión, decidió que no estaba dispuesta a cambiar ni un solo aspecto de su mural.
Comprendió que solo a través de su autenticidad podría resonar con quienes realmente apreciaban el arte. Sin embargo, el miedo a que su historia fuera descalificada seguía latente. Así que, reconociendo esa vulnerabilidad, se acercó a Ana, la artista que la había cuestionado anteriormente. Con una mezcla de inquietud y valentía, le solicitó retroalimentación sobre su mural. La tensión fue palpable cuando Ana comenzó a examinar cada trazo. Las críticas eran severas, pero más importante aún, eran constructivas. La artista le instó a no olvidar los elementos de su cultura, a profundizar en lo que la hacía única. Esa conversación se convirtió en una balanza que equilibró su determinación. Cada sugerencia que Ana le ofreció presentaba un nuevo desafío, una forma de integrar su herencia agrícola con nuevas técnicas. En los días siguientes, Valeria se dedicó a experimentar. En lugar de sentir angustia por el juicio de los demás, comenzó a disfrutar el proceso de creación, sintiendo cómo la técnica se fusionaba con la historia. Se convirtió en un acto de liberación. Sin embargo, un desafío inminente la esperó, una invitación para participar en un concurso de arte emergente en la ciudad, un premio que prometía visibilidad y reconocimiento. Las preguntas comenzaron a invadir su mente nuevamente. ¿Debería presentar el mural tal cual, exponiendo su ruido interno y su autenticidad, o debía modificarlo ligeramente para que su trabajo atrapara la atención del jurado? Este dilema despertó el conflicto interno que había intentado superar, desatando sentimientos de inseguridad que la llevaron a cuestionar su propia existencia como artista. Mientras observaba el mural, ya casi completo, la ansiedad se apoderó de ella. Pero entonces recordó su compromiso con su verdad, esa que la llevó a pintar desde el corazón. Ahora debía tener la valentía de presentarse al mundo tal como era. Las luces de la ciudad brillaban a través de su ventana, y por dentro se desataba una tormenta de emociones. El momento de tomar una decisión estaba a punto de llegar. ¿Podría lanzarse al abismo de la exposición pública sin desintegrarse? En sus manos, una paleta cargada de colores vibrantes y un futuro incierto. Un destino construido sobre la unión de su identidad y su aspiración resolutoria la aguardaba. ¿Rompería las barreras del miedo o se inclinaría a las expectativas de otros? La respuesta, aún sin clarificar, se dibujaba en el horizonte. La mañana que siguió a la tormenta emocional fue diferente. Valeria se sentó frente a su mural, contemplando los colores que había elegido. Cada trazo parecía insinuar la historia a la que se había aferrado con tanta fuerza. Sin embargo, un nuevo eco recorría su mente. El concurso no era solo una oportunidad para ganar, era el escenario donde su identidad artística podría ser validada o desnudada. Consciente de la presión que se avecinaba, se propuso reflexionar sobre su proceso. Se preguntó si el mural, tal como estaba, representaba su esencia o si aún había espacio para explorar más. Una parte de ella anhelaba que su obra fuera reconocida, no solo en su comunidad, sino en la vasta jungla cultural de Nueva York. Impulsos contradictorios la sacudían. Era el momento de ser sincera con sí misma. Decidió establecer un nuevo ritual de creación que no solo incluiría colores y pinceles, sino también palabras. A partir de ese día, cada sesión frente al lienzo se acompañaría de un diario. Escribir su historia, sus miedos y sus aspiraciones la ayudaría a dar forma a su arte de una manera más profunda. Así, en vez de evadir sus emociones, las abrazaría y las transformaría en luz sobre el lienzo. Valeria rompió el silencio con la tinta, cada frase fluyendo despedazada con la misma intensidad de su trazo. Esta práctica no solo liberó su mente, sino que también alimentó su proceso creativo. Con cada letra que escribía, los colores del mural parecían vibrar con una nueva energía, como si las palabras y las imágenes se unieran en un abrazo profundo. Era un acto de coraje. Sin ser completamente consciente, se estaba arrojando hacia el abismo de la autoafirmación. Las críticas de Ana resonaban en su cabeza. Todo lo que había aprendido sobre la fusión de técnicas y expresiones culturales era ahora una invitación a profundizar en su arte y no a enmascararlo. Así que, sin dudarlo, comenzó a incorporar elementos que nunca habría imaginado. Abandonó la idea de lo convencional, entendiendo que su historia era su más sólido argumento. Los días se convertían en semanas y el mural empezaba a contar mucho más que lo que había proyectado inicialmente. Las sombras de sus crisis pasadas ahora danzaban con los vibrantes colores de su herencia. Con cada nuevo elemento, su seguridad crecía
incluso cuando la fecha del concurso se acercaba. La ansiedad se había transformado en un impulso constante. Ya no estaba mirando hacia afuera buscando aprobación. Se enfocaba en su verdad interior, un camino que la acercaba a su lugar en el mundo artístico. Sin embargo, la verdadera prueba llegó en un momento inesperado. Mientras preparaba el mural para el concurso, recibió un mensaje de un famoso crítico de arte, conocido por su capacidad de construir o derribar carreras con solo unas pocas palabras. Su invitación era clara: quería visitar su estudio. Valeria sintió una mezcla de emoción y terror. Podría realmente ser el momento de su vida. Una nube de dudas la envolvió nuevamente. La voz crítica que había estado superando amenazaba con resurgir. ¿Estaba realmente lista para mostrar su trabajo a alguien que podría decidir su destino artístico en un instante? La incertidumbre era abrumadora, pero de pronto recordó el poder de su viaje. Esta era la culminación de todo lo que había decidido no cambiar, lo que había construido desde su propia historia. En ese momento, la determinación brilló en su interior. No podía abandonar su misión ahora. Se levantó, miró su mural con una nueva claridad. Era más que un simple arte. Era una extensión de su ser. Entonces, con cada paso hacia la cita inminente, se preguntó si podría manejar el peso de ser vista realmente, sin disfraz, en un mundo que juzga a primera vista. El desafío ahora era monumental. Podría resistir la presión de una mirada crítica mientras se mantenía fiel a lo que había creado, y a la vez mostrar su verdadero yo. Lo único que sabía era que su destino estaba por forjarse. La hora de la verdad estaba cada vez más cerca. El día de la visita del crítico había llegado sin que Valeria pudiera librarse de la sensación de caos latente en su interior. La mente, un torbellino de pensamientos, se debatía entre la ansiedad y una renovada convicción. Mientras trataba de preparar su estudio, los ecos de su trabajo resonaban en cada rincón. Cada trazo un símbolo de su lucha interna. Cada color un grito de autenticidad. El crítico, Rafael Cruz, había ganado notoriedad por su aguda capacidad de análisis, y su pluma podía llevar a las nubes o hundir en el abismo. «Es solo una persona», intentó repetirse Valeria, pero la afirmación resonaba vacía, y el temor la asaltaba. ¿En qué momento había hecho de su arte un campo de batalla tan personal? En modo de defensa, se dio cuenta de que su mural era mucho más que una simple exhibición. Era la representación de cada herida sanada, de cada fragmento que había decidido integrar en su vida. Mientras observaba el mural, Valeria se sumió en sus pensamientos. ¿Y si él no ve lo que yo veo? ¿Y si su mirada se detiene en lo superficial? Se sentó frente a su diario. Sus páginas estaban llenas de reflexiones sobre los viajes que la habían moldeado. ¿Valía la pena exponer su alma a alguien que podía desmenuzarla en cuestión de minutos? Pero entonces recordó esas noches de insomnio en que la inspiración la había encontrado en la soledad, trazando caminos de color sobre el lienzo, sus emociones al desnudo. Recordó que su arte era su propia declaración de independencia. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, Valeria se levantó. Se conjugó en el momento presente, sintiendo cada centímetro de su ser. Sus dedos encontraron el pincel, y con un movimiento decidido, dio un pequeño toque en el mural. La acción fue casi ceremoniosa. Era su momento de reconectarse con su esencia. No necesitaba la validación de Cruz, sino la suya propia. Mientras el timbre sonaba, el pulso se aceleró. En un instante, la puerta se abrió, revelando una figura carismática que emanaba confianza. Rafael Cruz entró en su mundo, un lugar donde cada elemento parecía vibrar con la vida de su creadora. Su expresión era impasible, lo que hizo que Valeria se cuestionara su propia poética interna. Con una mezcla de profesionalidad y curiosidad, Cruz se acercó al mural. Los primeros minutos fueron silenciosos, un intercambio casi palpable de energía. Valeria contenía la respiración, sintiendo cómo cada crítica que había enfrentado anteriormente se reflejaba en él, como un espejo que albergaba sus miedos más profundos. Finalmente, se atrevió a romper el silencio. Con voz temblorosa pero decidida, Valeria comenzó a explicar su proceso, el ritual de crear con palabras y colores. Cada elemento del mural que abordaba parecía resonar con fuerza. Sin embargo, su inseguridad emergía a través de la forma en que sus ojos buscaban su aprobación. Cruz la escuchaba atentamente, pero la tensión aumentaba. De pronto, su mirada se detuvo en un detalle específico, un punto que Valeria consideraba la gema del mural, la mezcla de símbolos culturales que representaban sus raíces. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del crítico, su ceño fruncido se suavizó, y la chispa de cambio comenzó a encenderse.
Has creado una obra que desafía a ser catalogada, comenzó Cruz, y Valeria sintió que su respiración se detenía. La aprobación reverberaba dentro de ella, pero ¿sería suficiente para calmar las preguntas que acechaban? ¿Podría este momento cambiar todo lo que había construido? Sin embargo, antes de que pudiera formular su respuesta, Cruz hizo una pausa. Pero tengo que preguntarte, ¿estás dispuesta a ir más allá? Porque lo que veo aquí es solo la punta del iceberg. Las palabras lo arrastraron a una nueva tensión. No era solo un elogio, sino un desafío. Valeria se sintió impulsada hacia un nuevo horizonte. Estaba dispuesta a enfrentarse no solo a la crítica, sino también a cada rincón de su propio ser. Pero, ¿qué significaría realmente para ella ese más allá? La posibilidad de perderse en su arte, o por el contrario, encontrar una voz aún más resonante. La búsqueda de su verdadera esencia apenas había comenzado. A medida que el crítico continuaba su análisis, Valeria sintió que esta era su invitación a redescubrirse, y de pronto un mar de posibilidades la envolvió. El camino se estrechó, y la certeza de que cada decisión ahora contaba resonaba más fuerte. ¿Se atrevería a cruzar ese puente hacia lo desconocido, donde el arte podría exigirle mucho más de lo que había imaginado? Con el corazón latiendo con fuerza, lo único que sabía era que no podía mirar atrás. La mirada intensa de Rafael Cruz se adentró en el mural, como si buscara cada matiz oculto, cada rincón de Valeria que aún no había sido revelado. Ella sentía que cada palabra suya era un paso hacia el abismo, un desafío inquietante para salir de la sombra del miedo que siempre había la acompañado. Era momento de decidir. ¿Se dejaría arrastrar por las dudas o se lanzaría a la búsqueda de su verdadero ser? Lo que veo aquí es parte de ti, pero puedes dar más, insistió Cruz, y Valeria se sintió tambalear, asaltada por un torbellino de emociones. Las dudas que había sentido durante años empezaron a chocar contra un nuevo impulso. Siempre había temido que su arte no fuese suficiente, una lucha constante entre lo que ella creía que debería ser y lo que realmente quería expresar. Sin embargo, el crítico estaba desafiándola a explorar más allá de su propio umbral, más allá de su autoimposición. La mente de Valeria empezó a correr con ideas. ¿Qué significaba realmente ir más allá? Imaginar su obra como un testimonio de todo lo que había vivido, de su trabajo arduo y de las luchas que había enfrentado, y al mismo tiempo una plataforma para un futuro que aún estaba por definir. Cuanto más pensaba en ello, más densas se volvían las posibilidades. Podría renovar su arte a partir de su vivencia real. ¿Podría transformarlo en un vehículo para un mensaje más contundente? Mientras su corazón latía con fuerza, Valeria se sintió como un campo de batalla. La artista en ella quería desafiar los límites, pero la mujer que había sido toda su vida estaba aterrada de abrirse de esa forma. Durante años, su mural había sido un refugio, un espacio de auténtica expresión, donde podía esconderse y mostrarse al mismo tiempo. Pero la conversación con Cruz había rasgado esa zona de confort. Se detuvo un momento para tomar aire. Podía permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en fortaleza. Sin poder evitarlo, recordó momentos pasados, en los que se había sentido más viva, cuando sus emociones se habían manifestado sin filtros en sus obras. Un torrente de colores brotó en su mente. Cada trazo una historia, cada símbolo un eco de sus raíces, historias que habían clamado ser contadas. Sí, estoy dispuesta, afirmó Valeria, sintiendo una llama de determinación encenderse en su interior. Pero necesito entender qué implica esto. Quiero que mi arte hable no solo de mí, sino de lo que aún tengo que descubrir. Al escuchar su respuesta, el rostro de Cruz se iluminó con un atisbo de satisfacción. Había una certeza en su mirada que empezó a calar en Valeria. Este era el comienzo del viaje que ella no sabía que necesitaba. Sin darse cuenta, estaba cediendo el control a la parte más libre de su ser, esa que deseaba desafiar las normas e ir más allá de lo convencional. Te propongo un reto. Quiero que trabajes en una nueva pieza, esta vez dirigiendo tu visión hacia los cambios que deseas explorar. Esta obra no debe ser simplemente la continuación de lo que has hecho, debe ser un nuevo comienzo, sugirió Cruz, mientras su tono se tornaba grave, casi ceremonioso. Valeria sintió que las palabras de Cruz resonaban como un estallido de emoción. La presión la retaba, pero había un fuego en su interior que ya había comenzado a arder.
¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó intrigada, con una mezcla de nerviosismo y excitación. Tienes 3 meses. 3 meses para descubrirte a ti misma y plasmar lo que encuentres. Te ayudaré a afinar tus ideas, pero el viaje es tuyo, respondió. Las posibilidades de este desafío la seducían, un camino recién trazado que prometía autenticidad y, sobre todo, transformación. Pero antes de dejar que la euforia la dominara, un pensamiento se deslizó en su mente. ¿Qué pasaría si no podía cumplir con las expectativas que ella misma había creado? ¿Y si esta búsqueda la conducía a un lugar inesperado? La balanza de su decisión se tambaleaba, y la realidad del reto empezaba a sentarse. A medida que se despedían, Valeria observó el mural una vez más. Sentía que este nuevo capítulo de su vida no solo requeriría la exploración de su arte, sino también una reconfiguración de su autoestima. La presión empezaba a hacer mella en ella, pero junto a esta inquietud, una chispa de esperanza iluminaba su corazón. Mientras Cruz se alejaba, una sensación de desasosiego y emoción la envolvió. Tenía que ser valiente, estar dispuesta a arriesgarlo todo. La idea de una transformación la seducía, pero el camino sería sinuoso. De pronto, una voz interna susurró: «No has llegado hasta aquí para detenerte». ¿Estaba lista para desvincularse de su pasado y abrazar su futuro artísticamente inexplorado? Con cada latido, Valeria sentía que la respuesta se acercaba, pero una verdad aún la acechaba: la búsqueda de la auténtica expresión. Y justo cuando estaba lista para dar un primer paso, una revelación golpeó su mente. Lo que el arte podía desatar en su vida cambiaría para siempre. Valeria despertó al día siguiente con una mezcla de emociones aferradas a su pecho. La luz del sol se colaba a través de la ventana, proyectando sombras sobre el mural que había estado trabajando incansablemente. Sin embargo, ahora sentía que cada trazo y cada color estaban demandándole algo más. Había tomado la decisión de arriesgarse, de desafiarse a sí misma, y la sensación de estar en la cúspide de un precipicio la llenaba de inquietud. Mientras organizaba sus materiales, protestó contra la ansiedad que comenzaba a surgir, preguntándose cómo podría llevar a cabo la magnitud de su nueva obra. Las palabras de Cruz resonaban en su mente: «Este debe ser un nuevo comienzo». Había comenzado a caminar por un sendero desconocido e inmediatamente se encontró confrontando su propia identidad como artista. Se sentó frente a su mural y dejó que sus manos recorrieran la superficie rugosa. Los colores, que antes eran simples decisiones, comenzaron a invocar recuerdos: su infancia, las historias de su familia, los sacrificios realizados para llegar a donde estaba. Este no era solo un mural, era un acto de valentía, una revelación. Pero se dio cuenta de que el reto no solamente era artístico, sino profundamente personal. En lugar de una mera representación estética, quería crear una narrativa visual que capturara quién era. Cómo traducir la vulnerabilidad en fortaleza, cómo podía permitir que su dolor se convirtiera en color. Paradójicamente, la única forma de avanzar era aceptando la incomodidad que conllevaba abrirse de par en par. Decidida a enfrentar sus miedos, Valeria se lanzó en una búsqueda de inspiración a la ciudad. Caminó por calles bulliciosas, absorbió la energía de la gente y observó la vibrante diversidad de la vida urbana. En cada rincón encontró relatos no contados, historias que resonaban con su propio viaje. Entre el ruido y el caos, descubrió un sentido vital de conexión. Su experiencia no era única, y eso le brindó un nuevo sentido de propósito. Al regresar a su estudio, se sentó en su mesa, rodeada de recortes de revistas, fotografías y fragmentos de historias que había recogido. Se sentía inundada de posibilidades, y fue en ese momento que decidió que su mural sería un espejo de relatos interconectados. Cada sección representaría a alguien, una experiencia, un momento de lucha y triunfo. Esto no solo le abriría las puertas a su propia sanación, sino que también resonaría con los demás. Valeria se sintió revitalizada. La presión de cumplir expectativas aún existía, pero había transformado el temor en un impulso creativo casi palpable. La idea de una obra que no solo la representara, sino que además hablara de otros, la llevó a una profundidad de reflexión que nunca había explorado. Sin embargo, también sabía que se adentraba en un territorio emocional delicado. Cada nuevo trazo podría desenterrar verdades dolorosas o recuerdos que preferiría dejar en el pasado. Las noches se volvieron largas y a menudo se encontraba en insomnio, luchando contra oleadas de creatividad e inseguridad. Había días en que las mamposterías de su confianza se tambaleaban bajo el peso de su propio juicio. Sin embargo, en esos momentos de crisis, un pensamiento la mantenía en pie.
El arte no era solo una representación de éxitos, sino también la aceptación de desafíos. Con cada nuevo día, Valeria profundizaba en su proceso interno. Empezó a vislumbrar que su mural no solo sería un testimonio de autodescubrimiento, sino también un acto de resiliencia. Sin darse cuenta, estaba en una danza entre su oficio y su esencia, moldeando no solo el arte, sino también la mujer que ansiaba ser. Y en la última noche de su primer mes de trabajo, mientras miraba su mural con una mezcla de asombro y temor, se dio cuenta de que no solo estaba creando una pieza de arte, estaba trazando una nueva versión de sí misma. Y en ese instante, una voz interna gritó: «El cambio es inminente». En lo más profundo, una inquietante pregunta surgió. ¿Estaba realmente lista para aceptar cada parte de su historia, incluso aquellas que había temido hasta ahora? El eco de su propio temor resonaba con fuerza, y cada palabra sin pronunciar pesaba como una carga, una verdad que aún debía enfrentar. Valeria regresó al estudio con la determinación de ofrecer al mural la esencia de su viaje interno. Cada trazo iba a ser más que una simple pincelada, iba a ser una declaración, un acto de autoconocimiento que desafiaría sus propios límites. Las noches de insomnio empezaron a no ser solo un obstáculo, sino una oportunidad. La lucha interna entre la inseguridad y la creatividad la empujó a profundizar en aspectos de su vida que había mantenido enterrados. Mientras el mural tomaba forma, los personajes comenzaron a emerger de su memoria. Una anciana con manos arrugadas que contaba historias en la plaza del pueblo. Un niño sonriendo mientras vendía flores. Cada uno de ellos representaba momentos significativos que valía la pena compartir. Valeria sintió que, al retratarlos, no solo daría voz a sus experiencias, sino que también le ayudaría a reconciliar con su propia historia. Con cada figura y color, un proceso de sanación se estaba gestando dentro de ella. Las sombras de sus miedos comenzaron a desvanecerse gracias a la luz que su arte emanaba. Sin embargo, este nuevo enfoque no venía sin sus propios desafíos. A medida que exploraba más a fondo, la realidad de sus emociones la asediaba. La sensación de exposición se intensificaba. Se preguntaba si estaba lista para abrirse al mundo, a ser vulnerables no solo mostrando su arte, sino mostrando su verdadero yo. Durante un descanso, decidió asistir a una exposición de arte local. Impulsada por una mezcla de curiosidad e inseguridad, se encontró frente a obras que hacían eco de sus propias experiencias. Pero en lugar de sentirse inspirada, se vio consumida por la comparación. ¿Sería su trabajo lo suficientemente valioso? En cada pintura que observaba, la voz interna del juicio tomaba forma, criticando sus elecciones, sus colores y su propia historia, que se sentía insignificante al lado de lo que veía. A través de esa tormenta de dudas, Valeria recordó las palabras de Cruz. «Tu historia es válida». De repente, el ambiente de la galería cambió. Pudo ver a los artistas detrás de cada obra, no como figuras inalcanzables, sino como personas que enfrentaron sus propias luchas y vulnerabilidades. Empezó a entender que el arte no se trataba de ser perfecto, sino de ser auténtico. La conexión que sentía con cada pieza le daba energía para volver a su propio trabajo. De regreso a su estudio, decidió que debía permitirse la libertad de fallar. La aceptación de sus imperfecciones le abriría un camino a la creatividad. Fue entonces cuando divirtió su enfoque, eligió improvisar, dejar que el pincel bailara sin un plan estricto. En lugar de seguir un esquema, comenzó a aplicar colores sin restricciones, dejando que fluyeran sus emociones más crudas. Sin embargo, en medio de la redescubierta libertad, un nuevo dilema se presentó ante ella. ¿Cómo podía equilibrar la autenticidad con la necesidad de que su obra fuera vista y valorada? La respuesta a su lucha interna estaría en la aceptación de su propia historia y la conexión genuina que podía crear a través de ella. Una noche, mientras pasaba la última capa de barniz sobre su mural, sintió la presión de una próxima exposición. Había prometido mostrar su obra, pero su corazón latía con temor e incertidumbre. Con cada golpe de martillo que resonaba en su mente, una voz persistente susurraba: ¿y si no les gusta? En ese instante, una claridad desconcertante la invadió. Lo que realmente importaba no era la aprobación externa, sino el valor de la conexión que había cultivado al permitir que su propio ser se manifestara a través de su arte.
Miró el mural y entendió que independientemente del juicio que pudiera recibir, era su verdad la que estaba plasmada en cada sección. Y mientras contemplaba su trabajo, un nuevo miedo la atravesó. ¿Estaba realmente lista para revelar no solo su arte, sino la historia oculta detrás de él? En su corazón sabía que la exposición era más que un evento, era una oportunidad de abrir una puerta a su verdadera identidad, pero también significaba enfrentar el riesgo de ser vulnerable ante un mundo que podía no comprenderla. Esa noche, mientras la luna iluminaba su estudio, Valeria sintió que el eco de su propia voz resonaba con fuerza y determinación. El momento de la verdad se aproxima. La mañana siguiente, Valeria despertó con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Cada latido de su corazón parecía recordarle que no había vuelta atrás. Mientras se preparaba, su mente giraba entre la emoción por compartir su mural y el profundo temor a la crítica. La idea de que su trabajo, y por ende su esencia, sería mirada y juzgada por otros, la hizo dudar una vez más. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, comenzó a ver la exposición como una oportunidad para reivindicarse. Con sus herramientas de arte en una mano y una libreta en la otra, decidió establecer una lista de intenciones para la exposición. Esa estrategia le brindó la claridad que tanto necesitaba. ¿Qué quiero que la gente sienta al ver mi mural?, se preguntó. Escribir al respecto no solo la ayudó a organizar sus pensamientos, sino a recuperar la conexión con su propósito. Cada intención que anotó se convirtió en un mantra, en un recordatorio de que su trabajo merecía ser visto, independientemente del veredicto ajeno. Esa tarde, mientras aplicaba los últimos toques a su mural, una sensación de libertad la invadió. El estresante peso de la autoexigencia comenzó a transformarse en una ligera vibración de emoción. Con los colores vibrantes entrelazándose, sintió que su historia dejaba de ser un tema de inseguridad y se convertía en un símbolo de fortaleza. En lugar de buscar la perfección, decidió que lo esencial era mostrar su esencia. A medida que avanzaba en el proceso final, notó que un pequeño rincón del mural había quedado sin terminar. Tradicionalmente, esto la hubiera llenado de un intenso desasosiego, pero ahora pensaba que tal vez un toque de incertidumbre podía hacer su trabajo aún más auténtico. Esa pequeña imperfección no representaría un fallo, sino un reflejo de su propio viaje personal. La vida nunca es completamente perfecta. En el fondo de su mente, las dudas seguían disponibles para asaltarla. ¿Este mural realmente representará lo que soy? ¿Podré enfrentar sus críticas si no lo logra? Sin embargo, una voz más profunda y cálida emergió entre los remolinos de incertidumbre. El verdadero arte trasciende la técnica y toca el corazón. Esa revelación la motivó a ir más allá de los límites que ella misma había establecido. Valeria decidió incorporar elementos que reflejaran tanto sus luchas internas como sus momentos de alegría, por insignificantes que parecieran. El acto de darles un lugar en su mural se convirtió, paradojalmente, en un acto de liberación. Mientras se preparaba para la exposición, un último desafío emergió. Un antiguo conocido apareció en su mente. El fotógrafo que años atrás había sido su mentor, pero que también había sembrado dudas sobre su talento. Recordó cada palabra negativa, cada duda sembrada. Sin embargo, tendría que enfrentar esa voz crítica, y lo haría de la mejor manera, presentándose tal como era, sin artificios ni defensas. Mientras se sentaba en la cama esa noche, las luces de la ciudad se reflejaban en su ventana, un recordatorio vibrante de la oportunidad que se le presentaba. Aquel papel que había jugado innegablemente en su vida la llevaba a reflexionar. Estaba en sus manos, ahora era mi turno de decidir quién quería ser. Ahora la pregunta era clara, no se trataba solo de mostrar su mural, sino de mostrarse a sí misma en la plena luz de su verdad. Finalmente, con un suspiro profundo, se recostó, dejando que las emociones la inundaran, y se preparó para el momento de la verdad. La exposición no sería solo una vitrina de su arte, sería un espejo de su transformación personal, un testimonio de su lucha y evolución. Al cierre de los ojos, un pensamiento se hizo presente. Si estoy dispuesta a enfrentar las sombras, tal vez lo más valioso que pueda compartir sea yo misma. Pero la inquietud la visitó de nuevo.
¿Sería suficiente para aceptar y conectar con los demás? Al despertar, supo que esa pregunta la acompañaría en la próxima fase de su viaje. Fue entonces cuando miró a su mural una vez más, reconociendo que el verdadero acto de valentía comenzaría cuando se atreviera a mostrar su vulnerabilidad. Esa conexión buscada entre su arte y su audiencia, esa interacción que tanto deseaba, podría superar cualquier juicio. Pero, ¿realmente estaría lista para abrir su corazón al mundo? La incertidumbre era un eco persistente en su mente. Valeria se despertó el día de la exposición con una mezcla de nerviosismo y determinación. El sol se filtraba a través de las ventanas de su estudio, iluminando su mural, esa obra maestra que había trascendido sus expectativas iniciales. Era más que un mero retrato, era un reflejo de su viaje personal, una declaración de autenticidad construida a partir de su historia. Con cada paso hacia la galería, su mente se llenaba de recuerdos y de las luchas que había enfrentado. Había momentos de duda, de inseguridad, pero también había destellos de fortaleza y superación. Se sentía lista para compartir no solo el arte, sino también la esencia de su ser. La presión de la exposición se había transformado en una oportunidad de conexión genuina. Al llegar, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Valeria respiró hondo y al atravesar la puerta, se sintió abrumada por la energía de la multitud. Allí estaban, observando su mural. Cada trazo, cada color, cada historia interconectada danzaba ante sus ojos, resonando con sus propios sentidos. Se dio cuenta de que no había un camino de retorno. Estaba ahí para abrir su corazón al mundo. Cuando las primeras personas comenzaron a acercarse, las palabras de Cruz reverberaban en su mente. Tu historia es válida. Al escuchar las reacciones, su inseguridad se evaporó como el vapor de la mañana. Las personas sonreían, algunas compartían sus propias historias y les contaban cómo habían encontrado eco en el mural de Valeria. Era un diálogo sin palabras, una conexión profunda que cruzaba las barreras del juicio. Por primera vez, no sintió que su arte necesitara justificación. Había logrado lo que antes parecía imposible. Transformó su dolor en belleza compartida. Las luchas que habían sido su carga ahora se convertían en un legado que inspiraba a otros. Su mural, con cada imagen y matiz, no solo resonaba con su verdad, sino que también abría la puerta a la experiencia colectiva de sus espectadores. Valeria se permitió sonreír. La aprobación no provenía de un crítico, ni de un panel, sino del reconocimiento mutuo de la humanidad compartida. Había aprendido a ser vulnerable ante los demás, permitiendo que su esencia se expusiera, y al hacerlo, experimentaba una liberación insospechada. Aceptar su propio viaje y compartirlo le llenaba de un orgullo genuino. Un grupo de admiradores se detuvo frente a su mural, comentando sobre el significado detrás de cada imagen. Valeria se unió a la conversación. Al escuchar sus palabras, sintió que finalmente había encontrado su voz. Había dejado atrás las sombras de la duda y había aprendido que el arte no solo se vive en la soledad de uno, sino en la conexión con los demás. Hacia el final de la noche, una anciana se acercó y con lágrimas en los ojos le agradeció a Valeria por retratar la vida de su pueblo. «Me recordaste que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros», le dijo. Esa conexión fue el punto culminante de su experiencia. En ese instante, Valeria comprendió la verdadera esencia del arte, el poder de sanar, de conectar y de transformar vidas. Cuando la exposición llegó a su fin, Valeria se sintió transformada. Había dejado de lado los miedos que habían atormentado su camino, abrazando su autenticidad y permitiendo que su arte reflejara su verdad. No solo había conquistado su miedo a las críticas, sino que había logrado transformar su historia en una herramienta de empoderamiento y conexión. La vida que alguna vez había parecido una lucha, ahora la llenaba de propósito. Valeria había aprendido que cada desafío era una oportunidad para crecer y que su historia merecía ser contada. Así, con una nueva confianza y un sentido renovado de identidad, enfrentó el futuro, lista para seguir explorando los caminos que su arte podría abrirle. Lo que comenzó como un viaje hacia la autoafirmación se transformó en un legado de conexión. La Valeria que había entrado a Nueva York con dudas y temores, ahora se alzaba como una artista plena, lista para explorar cada rincón de su ser, para seguir creando sin límites. Y ahora es momento de que ustedes también se conviertan en parte de esta historia de transformación. No pierdan la oportunidad de ser testigos de nuevos relatos que, como el de Valeria, inspiran a seguir adelante. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.